Por segunda semana consecutiva, se lo hemos contado, los combustibles experimentan un aumento en sus precios. Ya se están alcanzando valores nunca antes vistos. Las bencinas registran esta jornada un alza en promedio de 10 pesos por litro, alcanzando un incremento de 28 pesos solo durante el mes de agosto. Sin embargo, en el panorama internacional la situación es bien distinta. Los precios de la gasolina y el diésel están bajando. El precio del queroseno aumentó también, pero de manera muy leve. Queremos conversar de este tema. Está en el estudio el experto en combustibles, también en seguridad, Sidney Houston, a quien le agradecemos visitarnos personalmente. Sidney, ¿cómo está? Verónica, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sidney, ¿no es cierto que el precio de la benzina en Chile tiene que ver con todo lo que escuchamos siempre, que la costa del Golfo, que los precios en el exterior, los de referencia, suma y sigue? No. ¿Por qué? Porque los precios, y yo siempre lo he dicho, y aunque moleste, pero la verdad es que no moleste, sino que la gente conozca la realidad. Los precios en Chile, el alto precio, se debe exclusivamente a la tasa impositiva que este tiene. Pensemos que estamos pagando 250 y tantos pesos ya, 250 para cerrarlo, solo por impuesto específico, y si a eso le sumamos el IVA, que también es un impuesto, va en 140 pesos, la suma es mayor. O sea, hoy día el precio real de la benzina 93 octanos en Chile debe estar en los 560 pesos. Punto. Lo demás es impuesto específico. Por eso vemos este alto precio. Y te quiero llevar un ejemplo práctico. Vemos el precio de dólar, vemos Sí, que nos hablan del WTI en Texas, que es el precio de referencia, cosa que yo dudo que alguna vez hemos comprado un barril en el Golfo de México. Y el año 2008 nosotros tuvimos el pic de alza de petróleo, llegando a los 148 dólares, en agosto del 2008, y con un dólar sobre los 530 pesos, más caro que está hoy día, y teníamos una benzina que no sobrepasaba los 630 pesos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tenemos este precio? ¿Y cuál es la respuesta? No hay respuesta. No hay, porque vemos que, a ver, ¿qué antecedentes podemos tirar a la mesa? Primero, la Contraloría General de la República manifestó que era poco prudente que los precios de los combustibles se calcularan en base a una planilla Excel. Lo dijo la Contraloría. Que lo hicieran 2 personas en ENAP. Lo dijo la Contraloría. Tenemos el Transantiago, que también paga impuestos específicos, pero hay un panel de expertos que fija sus precios. En cambio, en ENAP es tan oscuro como el petróleo. La ENAP tiene una deuda histórica que admitidos por ellos mismos de 3.000 millones de dólares. Y si es una empresa monopólica del Estado, ¿cómo tiene una deuda que todos le compramos a ellos? Entonces, bueno, suma y sigue esta suerte de que el único perjudicado al final es el cliente final, que resulta ser nosotros, que somos el que, a ver, en época electoral, el que vota. Sidney, ¿se está especulando entonces con el precio de la benzina claramente? Sí, bueno, este precio que se ve hoy día del WTI junto con el Brent, hay una especulación internacional de este precio que se especuló. Llegó un alza que no corresponde. ¿Le puedes explicar al televidente qué es el WTI? El WTI es el precio del Golfo de México, de Estados Unidos, el West Texas Intermediate. Okay. Allá vamos. Es donde nosotros vemos nuestro precio de referencia. Cómo está allá, también lo vemos acá. Primer error, cuando allá hay tormenta, nosotros estamos acá sin tormenta. Cuando allá hace calor, acá hace frío. Entonces ya es un precio que a mí no me tinca mucho. ¿Qué es lo que he sugerido siempre? Tenemos Petrobras, que es una gran compañía. ¿Por qué no irnos a Brasil, al mercado de Sao Paulo, al Bovespa, y ver ahí el mercado de referencia? Porque comprenderás tú que al primer tifón y inundación en los Estados Unidos, nuestros precios nos disparamos. Segundo, lo más importante, tenemos que entregar estabilidad a la pyme y a la mini pyme y a la persona que no es nada, o sea, que el feriante, con todo respeto, que usa una camioneta que da uno por uno y que el pobre caballero no sabe cómo viene el precio. Y muchos han dicho que no afecta esto en precios de rebote como el precio de la lechuga, de la hortaliza. Es mentira, pues si lo estamos viendo hoy día en un 0,3, que me da mucha duda que sea solo un 0,3. Yo pensaba que era por lo menos un 0,5. Sí, el impuesto específico, entre otras cosas, se hizo para efectos de carretera en épocas pasadas, para tener entradas que permitieran hacer carreteras y una serie de infraestructura. Pero eso ya pasó. Entonces la gente hoy día se pregunta, ¿qué diablo estamos financiando entonces con el impuesto específico?
Puedo poner cara de payaso, pero la verdad que no lo sé, no no lo sé. Yo no sé qué se está financiando. Los 2.000 millones de dólares que se recaudan por el impuesto específico, Verónica, van a las arcas fiscales. Quizás estamos financiando este mismo tema del censo malo, lo vamos a financiar con la plata del impuesto específico. Si aquí no hay un arreglo absoluto de que haya, veamos Tocopilla que está lleno de hoyos, por lo tanto no me pueden decir que se está financiando en hacer calles, carreteras o caminos a arreglarla, porque eso es una falsedad absoluta. Ahora, Sidney, respecto de, a ver, para el Estado le entran como 2.000 millones de dólares al año por concepto del impuesto. Pero al Estado no le va a gustar perder esa entrada de 2.000 millones de dólares, lo tendrá que hacer por otra parte. Yo entiendo que tú has ido al Congreso varias veces, has hablado con políticos, con expertos y has propuesto probablemente fórmulas que permitan, por una parte, sacar el impuesto específico, pero al mismo tiempo no perjudicar las arcas del Estado y que sigan entrando ingresos frescos para que se puedan financiar hospitales, censos y suma y sigue. ¿Cuál ha sido esa fórmula y por qué no le cuentas a los televidentes cuáles son esas ideas? Bueno, fue después del terremoto y esa hecatombe que teníamos, que no teníamos combustible en Chile, donde estaba, lo primero que tratamos de hacer como cuando gerente general de ADICO fue que la bencinera no especulara en los precios, que fue tremendamente importante. Y analizando el mercado, yo he propuesto lo siguiente: el 80% del mercado consumidor de combustible en Chile se le devuelve el impuesto específico, o sea, no lo paga derechamente, que son muchos millones de litros diarios. Y solo un 20% del mercado paga este impuesto específico, que repito, son 55 pesos por petróleo y 255 pesos por bencinas. De este 20% le ingresan al Estado 2.000 millones de dólares y un poquitito más. La propuesta es la siguiente: si todo el mercado consumidor, que es lo justo socialmente, que es lo justo políticamente, que es lo justo de justicia social... O sea, del 80 que hoy día no paga más el 20 que lo paga, de ese conjunto estamos hablando. De toda la torta Perfecto. que consume combustible en Chile, si todos pagáramos $1 por combustible consumido, de aviación, de todo de querosén, de todo, el Estado llegaría a recaudar 10.000 millones de dólares. O sea, recaudaría 8.000 millones de dólares más que hoy día no los recauda. Por lo tanto, ni siquiera, y le hago un llamado ahí a la candidata señora Bachelet con todo cariño, que no es necesario ni siquiera hacer una reforma tributaria para aumentar la arca fiscal. Y yo le pregúntele a la CPC, que son los empresarios, o a la Empresa Nacional de Minería, pregúntele qué opinan, si prefieren cada 4 años tener una amenaza de nueva reforma tributaria o pagar un impuesto siempre fijo. ¿Por qué crees tú, Sidney, que esta idea no ha sido acogida, no ha sido debidamente analizada e implementada? Si tú mismo nos decías, le reportaría al Estado del orden de 10.000... 10.000 millones de dólares. O sea, al año. Al año, o sea, 8.000 millones de dólares más de los que hoy día recauda por este impuesto de 2.000 millones. ¿Y qué te han dicho respecto de por qué la clase política, los dirigentes, los expertos, los analistas, los que tienen que tomar la decisión, no acogen esta idea? ¿Qué te han contestado de por qué no? Bueno, yo creo que el sentimiento de todos nosotros los que vamos ya a puro gastar benzina al Congreso, que una lata y peaje, es que uno va, lo invitan, le dan un café, lo escuchan los que están porque echan y salen de la sala y después muchas gracias y hasta luego. Yo creo que hay un poco de falta de seriedad de parte de los congresistas. Y es un llamado para ellos, que cuando inviten a alguien lo escuchen y después le den una respuesta si están de acuerdo o no están de acuerdo. No hablo por mí, pero creo que el sentimiento de muchas personas que vamos para allá en forma gratuita a entregar ideas. Y ahora que estamos en época de elecciones, nos hemos dado cuenta, con esta alza de los combustibles, es que este problema no es un problema económico, es un problema político y es un problema geopolítico. Por lo tanto, no podemos hacer un análisis estrictamente económico de los precios de los combustibles en Chile, Verónica, porque no es la realidad, porque el impuesto específico es algo que se impuso el año 85, como tú bien decías, pero estamos en el año 2013 y va a continuar hasta cuándo. Yo creo que aquí hay que ser tremendamente honesto. Es decir, primero, que el impuesto específico no funciona, que el CIPCO no funciona, que el FEPCO tampoco funcionó, y entonces en el fondo son medidas
me perdonen los sacerdotes, un poco eclesiástica, vestimos un santo y desvestimos otro, porque esas platas también salen del propio Estado, ¿me entiendes tú? Cuando el CIPCO baja y le quita precio, ahí está rebajando del impuesto específico, pero está rebajando 3 pesos, 4 pesos, 7 pesos, sube 18, cuando no tenemos un mercado internacional, como, repito, perfectamente tú lo decías en tu análisis, el hemisferio sur están bajando los precios y solamente en Chile está subiendo. Veamos Paraguay, que es tan exigente y necesita tanto combustible como Chile. ¿Cómo lo hacen otros países, Sidney? Porque, a ver, convengamos que si uno mira el barrio, para tener una referencia, dejo fuera Venezuela, que no es parámetro, porque en Venezuela el litro de benzina vale 19 pesos para el productor, probablemente también Argentina en alguna medida, pero más o menos para ser bien serios, ¿con quién debiéramos compararnos de la situación que vive en materia de combustibles Chile y ver también cómo lo están haciendo allá? Esta es una realidad, es una pesadilla que viven también otros países en Sudamérica, cómo lo están haciendo otros que viven esta misma realidad de Chile. Yo creo que lo primero que tenemos que analizar es que el mercado chileno es un mercado el mercado privado de la distribución de combustible, un mercado transparente, a diferencia de otros países que no es tan transparente, dicho por la propia Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible, no dicho por mí, pero yo lo reafirmo, yo fui miembro de ella. Por lo tanto, ¿con quién nos comparamos? ¿Con quién? Uruguay, Paraguay, Centroamérica. ¿Cómo lo hacen? Sin impuestos, o sea, no tienen el específico. O sea, a ver, el impuesto específico hoy día, repitamos, el precio hoy día en Chile es de 570 pesos el litro 93 octano en Santiago. Y en provincia llegará a los 620, punto. Ese es el precio real. IVA incluido. Lo demás es impuesto. Entonces, por lo tanto, no me vengan, por favor, a decir que es un problema de precio en lo extranjero. No, aquí, y tomando las palabras del presidente, que fue tremendamente sincero al decir, oye, me equivoqué, pocas veces visto. Diga, oiga, aquí se convocó un panel de expertos internacionales. Bueno, convoque, aquí hay expertos nacionales que quieren ir a hablar este tema, convóquelo, vea cómo solucionar este tema y podrá obviamente darle esta rebaja de esta plata que se está votando de parte de la clase media. ¿Sí? Es aquí. Y lo otro que siempre he mantenido, no sé si tenemos algún minuto, es que no estaríamos enfrentados a un impuesto de tarificación vial escondido, porque si se baja el combustible en Chile, tendríamos hora punta a las 24 horas del día en Santiago y también en algunas ciudades de provincia. Sidney, respecto a lo que ha pasado con el IPC, esta mañana también vimos cifras 0,3% en julio, aumento. Lo que pasó con el combustible la semana pasada, la antepasada, que venía subiendo, tuvo directa relación con ese IPC de 0,3%. ¿Tú crees que es más? Y si va a subir hoy día, estoy pensando que para el IPC de agosto también se va a ver influido entonces esa cifra por incidencia del valor del combustible. Sí, a ver, yo creo que fue menor. Yo esperaba un IPC de un 0,5, no un 0,3. ¿Ya? Yo lo dije anteriormente, yo creo que es poco, yo creo que está un poco contraído. Porque tampoco ha subido el Transantiago, ojo con eso, también el precio del Transantiago está muy contraído, no un precio real, todos lo sabemos, cuánto se inyecta para evitar que suba. Transantiago paga impuesto específico, ojo, es un dato. Y para futuro, este precio y esta alza sí incidiría. Pero seamos realistas. A ver, Chile tiene que darse cuenta, y el ANAP, que calcula el precio bajo una planilla Excel, para la risa, que debería la tendencia, y esta semana ya debería ir la tendencia a la baja. Y la próxima semana también debe ir a la baja. No deberíamos tener alzas esta semana que viene, aunque les moleste. Pero mi proyección es que tengamos bajas en los combustibles, bajo los 6 pesos a 7 pesos en las bencinas y 10 pesos en el diésel, a lo menos. ¿Por qué? Porque el efecto dólar no incide tanto, el efecto barril ya bajó ya bajó la especulación fuertemente. Por lo tanto, no nos vengamos a pensar de que deberíamos tener un IPC más alto, no. Yo creo que si aplicamos las medidas correctivas con respecto a los precios, podríamos tener un IPC favorable para la gente, para todos, a finales de agosto. Hoy día, o más bien en esta etapa, y con esto termino porque ya estamos sobre el tiempo, agradecidos, Sidney, de que hayas venido al estudio. Estamos en año electoral.
y conversamos fuera de cámara, yo hasta acá no he visto a ningún candidato referirse en este tema, que siento yo que es como una bomba de tiempo, porque semana a semana sube el precio de los combustibles y el que trabaja con benzina lo sufre, el que no trabaja con benzina o con combustible resulta que igual lo sufre porque le suben todos los otros precios y empezamos a estar todos acogotados por alguna parte. ¿Qué llamado harías tú desde el punto de vista de los expertos a los candidatos, que estamos en un momento precioso para abordar el tema? Yo creo que la gente que manejamos un poco este tema, que es tan negro como el petróleo, con un café nos conformamos para poder conversarlo. Yo creo que aquí no es transversal el tema. Hay muchas personas que pueden opinar, pero entiendo que cada candidato tiene su panel de asesores, pero cuando no se conoce el mercado, el asesor no puede asesorar. Por lo tanto, hay que abrirse. Hay que crear una mesa técnica y ojalá cada uno de los candidatos pudiera pensar en la clase media y en la clase más pobre y pensando en el bienestar del país y asegurando de que sus propuestas respecto a la economía del combustible en Chile sean en directo beneficio de las personas y no en directo beneficio del arca fiscal. Sidney, muchísimas gracias por haber venido al estudio a compartir con nosotros tus apreciaciones de este tema negro y bien negro, como tú dijiste, de los combustibles. Gracias y que tengas un buen día. Muchas gracias, Verónica, a ti y a CNN. Muchas gracias. Muy bien. ¿Por qué crees tú, Sidney, que esta idea no ha sido acogida, no ha sido debidamente analizada e implementada? Si tú mismo nos decías, le reportaría al Estado del orden de 10.000 millones de dólares. O sea, al año. Al año, o sea, 8.000 millones de dólares más de los que hoy día recauda por este impuesto de 2.000 millones. ¿Y qué te han dicho respecto de por qué la clase política, los dirigentes, los expertos, los analistas, los que tienen que tomar la decisión, no acogen esta idea? ¿Qué te han contestado de por qué no? Bueno, yo creo que el sentimiento de todos nosotros los que vamos ya a puro gastar benzina al Congreso, que una lata y peaje, es que uno va, lo invitan, le dan un café, lo escuchan los que están porque echan y salen de la sala y después muchas gracias y hasta luego. Yo creo que hay un poco de falta de seriedad de parte de los congresistas. Yo hice un llamado para ellos, que cuando inviten a alguien lo escuchen y después le den una respuesta si están de acuerdo o no están de acuerdo. No hablo por mí, pero creo que el sentimiento de muchas personas que vamos para allá en forma gratuita a entregar ideas. Y ahora que estamos en época de elecciones, nos hemos dado cuenta, con esta alza de los combustibles, es que este problema no es un problema económico, es un problema político y es un problema geopolítico. Por lo tanto, no podemos hacer un análisis estrictamente económico de los precios de los combustibles en Chile, Verónica, porque no es la realidad, porque el impuesto específico es algo que se impuso el año 85, como tú bien decías, pero estamos en el año 2013 y va a continuar hasta cuándo. Yo creo que aquí hay que ser tremendamente honesto. Es decir, primero, que el impuesto específico no funciona, que el CIPCO no funciona, que el FEPCO tampoco funcionó, y entonces en el fondo son medidas, me perdonen los sacerdotes, un poco eclesiásticas. Vestimos un santo y desvestimos otro, porque esas platas también salen del propio Estado, ¿me entiendes tú? Cuando el CIPCO baja y le quita precio, ahí está rebajando del impuesto específico, pero está rebajando 3 pesos, 4 pesos, 7 pesos, sube 18, cuando no tenemos un mercado internacional, como, repito, perfectamente tú lo decías en tu análisis, el hemisferio sur están bajando los precios y solamente en Chile está subiendo. Veamos Paraguay, que es tan exigente y necesita tanto combustible como Chile. ¿Cómo lo hacen otros países, Sidney? Porque, a ver, convengamos que si uno mira el barrio, para tener una referencia, dejo fuera Venezuela, que no es parámetro, porque en Venezuela el litro de benzina vale 19 pesos, país productor, probablemente también Argentina en alguna medida, pero más o menos para ser bien serios, ¿con quién debiéramos compararnos de la situación que vive en materia de combustibles Chile y ver también cómo lo están haciendo allá? Esta es una realidad, es una pesadilla que viven también otros países en Sudamérica, cómo lo están haciendo otros que viven esta misma realidad de Chile. Yo creo que lo primero que tenemos que analizar es que el mercado chileno es un mercado el mercado privado de la distribución de combustible, un mercado transparente, a diferencia de otros países que no es tan transparente, dicho por la propia Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible, no dicho por mí, pero yo lo reafirmo porque yo fui miembro de ella. Por lo tanto, ¿con quién nos comparamos? ¿Con quién? Uruguay, Paraguay, Centroamérica. ¿Cómo lo hacen?
sin impuestos, po. O sea, no tienen el específico. O sea, a ver, el impuesto específico hoy día, repitamos, el precio hoy día en Chile es de 570 pesos el litro 93 octano en Santiago. Okay. Y en provincia llegará a los 620, punto. Ese es el precio real. IVA incluido. Lo demás es impuesto. Entonces, por lo tanto, no me vengan, por favor, a decir que es un problema de precio a los extranjeros. No, aquí, y tomando las palabras del presidente, que fue tremendamente sincero al decir, oye, me equivoqué, pocas veces visto. Diga, oiga, aquí se convocó un panel de expertos internacionales. Bueno, convoque, aquí hay expertos nacionales que quieren ir a hablar este tema, convóquelo, vea cómo solucionar este tema y podrá obviamente darle esta rebaja de esta plata que se está votando de parte de la clase media. ¿Sí? Es aquí. Y lo otro que siempre he mantenido, no sé si tenemos algún minuto, es que no estaríamos enfrentados a un impuesto de tarificación vial escondido, porque si se baja el combustible en Chile, tendríamos hora punta a las 24 horas del día en Santiago y también en algunas ciudades de provincia. Sidney, respecto de lo que ha pasado con el IPC, esta mañana también vimos cifras 0,3% en julio, aumento. Lo que pasó con el combustible la semana pasada, la antepasada, que venía subiendo, tuvo directa relación con ese IPC de 0,3. ¿Tú crees que es más? Y si va a subir hoy día, estoy pensando que para el IPC de agosto también se va a ver influido entonces esa cifra por incidencia del valor del combustible. Sí, a ver, yo creo que fue menor. Yo esperaba un IPC de un 0,5, no un 0,3. ¿Ya? Yo lo dije anteriormente, yo creo que es poco, yo creo que está un poco contraído. Porque tampoco ha subido Transantiago, ojo con eso, también el precio de Transantiago está muy contraído, no un precio real, todos lo sabemos, cuánto se inyecta para evitar que suba. Transantiago paga impuestos específicos, ojo, es un dato. Y para futuro, este precio y esta alza sí incidiría. Pero seamos realistas. A ver, Chile tiene que darse cuenta, y el ENAP, que calcula el precio bajo una planilla Excel, para la risa, que debería la tendencia, y esta semana ya debería ir la tendencia a la baja. Y la próxima semana también debe ir a la baja. No deberíamos tener alzas esta semana que viene, aunque les moleste. Pero mi proyección es que tengamos bajas en los combustibles, bajo los 6 pesos a 7 pesos en las bencinas y 10 pesos en el diésel, a lo menos. ¿Por qué? Porque el efecto dólar no incide tanto, el efecto barril ya bajó, ya bajó la especulación fuertemente. Por lo tanto, no nos vengamos a pensar de que deberíamos tener un IPC más alto, no. Yo creo que si aplicamos las medidas correctivas con respecto a los precios, podríamos tener un IPC favorable para la gente, para todos, a finales de agosto. Hoy día, o más bien en esta etapa, y con esto termino porque ya estamos sobre el tiempo, agradecido, Sidney, de que hayas venido al estudio. Estamos en año electoral y conversamos fuera de cámara. Yo hasta acá no he visto a ningún candidato referirse en este tema, que siento yo que es como una bomba de tiempo, porque semana a semana sube el precio de los combustibles y el que trabaja con benzina lo sufre, el que no trabaja con benzina o con combustible resulta que igual lo sufre porque le suben todos los otros precios y empezamos a estar todos acogotados por alguna parte. ¿Qué llamado harías tú desde el punto de vista de los expertos a los candidatos, que estamos en un momento precioso para abordar el tema? Yo creo que la gente que manejamos un poco este tema, que es tan negro como el petróleo, con un café nos conformamos para poder conversarlo. Yo creo que aquí no es transversal el tema. Hay muchas personas que pueden opinar, pero entiendo que cada candidato tiene su panel de asesores, pero cuando no se conoce el mercado, el asesor no puede asesorar. Por lo tanto, hay que abrirse, hay que crear una mesa técnica y ojalá cada uno de los candidatos pudiera pensar en la clase media y en la clase más pobre, y pensando en el bienestar del país y asegurando de que sus propuestas respecto a la economía del combustible en Chile sean en directo beneficio de las personas y no en directo beneficio del arca fiscal. Sidney, muchísimas gracias por haber venido al estudio a compartir con nosotros tus apreciaciones de este tema negro y bien negro, como tú dijiste, de los combustibles. Gracias y que tengas un buen día. Muchas gracias, Verónica, a ti y a CNN. Muchas que estés gracias. Muy bien.